Bueno, yo voy a falar un poquillín sobre provincialidad y nacionalidad, así como que supone eso a la hora de redefinir el territorio asturiano con los procesos de modernización que se dan en el entamo del siglo XIX, por un lado, y por otro lado, el replanteamiento que se da a partir de los años 70 del siglo XX de la cuestión de las llendes de Asturias, una vez que entama el movimiento de Conceiable. Bueno, podríamos pasar horas dedicando sobre lo que ye y lo que no ye una nacionalidad, una nación. Bueno, así que para evitar meternos en excesivos alteriques, podríamos decir que una nación supone, entre otras cuestiones, un sujeto político, político con una soberanía y una capacidad para autogestionarse a sí mismo, mientras que la provincia podría ser en contraposición definida como un osetu, como una mera unidad administrativa integrada en una nación que sería el sujeto decisorio. Bueno, realmente hasta que se produce la Revolución Francesa no podemos falar de naciones nel sen moderno de la palabra, podemos falar de nacionalidad nun sen meramente étnico-cultural, lo cual no quita para que existiera una conciencia, una identidad y unos lazos de solidaridad en esas nacionalidades de base étnico-cultural, así como en más de una ocasión instituciones de autogobierno político propias, así como un derecho también propio. Bueno, y precisamente en el marco de lo que hoy nomamos como guerra de independencia, cuando entama el proceso de construcción nacional españolista. Pues mientras la mayor parte del territorio hispánico los partidos guerrilleros luchaban contra las tropas napoleónicas en nombre de diferentes lealtades que tenían que ver fundamentalmente con la corona, con diversas tradiciones de tipo yocar, mismamente en el caso asturiano, ahí tenemos el proceso soberanista que se da en mayo de 1808, cuando la Junta General del Principado, en ausencia del rey, declarase soberana, afirmándole sus características como representante, como principal órgano de una estatalidad residual como ya el Principado de Asturias. Bueno, pues mientras se da toda esta serie de dinámicas, curiosamente, unos notables que de una representatividad en más de un caso y cuestionable, inician un proceso constituyente en la ciudad de Cádiz, en el cual se van a plasmar precisamente parte de las ideas de la revolución que se producen de la Revolución Francesa, ideas que suponen una redefinición totalmente radical del marco hispánico, pues va a suponer el paso del paradigma de las Españas históricas a un nuevo paradigma, el paradigma de la nación española. Mientras hasta entonces lo que llamaban de aquellas las Españas y eran concebidas únicamente como una monarquía federativa constituida fundamentalmente en base a la unión dinástica de diferentes reinos, principados y señoríos, los cuales tenían en común la figura del rey, que no era rey de España, sino rey de Castilla, rey de Aragón, conde de Barcelona, etcétera, etcétera, y más allá de lo que suponía esa unión dinástica en cuanto a un mismo jefe del Estado
y evidentemente una misma política exterior, pues cada una de estas entidades tenía pues una estatalidad propia, unas instituciones de autogobierno propias y una personalidad jurídica totalmente definida y extremada de sus vecinos. El nuevo paradigma que va a ser el que se va a entamar a plasmar a partir de las Cortes de Cádiz, lo que propone es un Estado nacional en el sen contemporáneo, un Estado además de carácter ferramente centrariego, el cual convertirá las viejas comunidades históricas en meras provincias que ya no tienen ningún tipo de sustantividad política propia. Sí, y todo este proceso lo hace siguiendo el ejemplo de los departamentos franceses, porque cuando la antigua monarquía francesa se reestructura a la elaboración de las unidades administrativas y políticas que eran los departamentos, tampoco tuvieron en cuenta ningún tipo de realidad histórica o cultural. Ahí tenemos, por ejemplo, todavía güey, a los nacionalistas vascos de Iparralde pidiendo que el territorio vasco integrado en el Estado francés tenga un departamento propio, que no esté diluido dentro del departamento de los Pirineos Occidentales. O tenemos a los nacionalistas bretones que reivindican que la unificación de los departamentos bretones, por poner los casos. Lo mismo que pasó a Asturias, evidentemente. Bueno, y no deja tampoco no deja de ser bastante significativo que sea precisamente la primera persona que utilice el título de rey de España, José Bonaparte, que como todos sabemos, el hermano de Napoleón Bonaparte, y bueno, y precisamente él quien utiliza ese título, que a veces pensamos que tiene mayor antigüedad, pero no tiene más que 2 siglos de antigüedad, lo cual indica bastante de la artificialidad que se esconde tras el nombre de Reino de España, el cual como entidad jurídico-política no existió, pues no entramos a plantearse la su existencia hasta las Cortes de Cádiz. Hasta entonces ya era lo que se denomina una monarquía de agregación, una monarquía de varios reinos y principados. Y evidentemente toda esta serie de proyectos, de todo este proyecto político centraliego, en ningún momento tenía nada que ver con el sentir popular, lo cual explica bastante el fracaso del proyecto de nacionalización españolista que se da en todo el siglo XIX y que tiene su máxima expresión en el fracaso a la hora tanto de algamar un mercado nacional propiamente dicho, como a la de algamar un consenso entre todas las poblaciones del Estado sobre que ya la identidad española o hispánica. Fracaso del cual se ven claramente los furacos ya sin llegar a pasar un siglo, en el momento en que gran parte de la población no se integra en ese proyecto político, ahí están las guerras carlistas, y después incluso llega a desendolcar proyectos de construcción nacional propios y alternativos al españolismo que se elabora y diseña desde Madrid. Así nace por un lado el Partido Nacionalista Vasco, nace el catalanismo con las bases de Manresa, o nace el galleguismo, por poner los 3 ejemplos clásicos que son los primeros que dan el paso de un regionalismo que también tiene elementos políticos premodernos a un nacionalismo en el sen moderno de la palabra. Bueno, de hecho